paz a vos, hermanos. Sean bienvenidos a un nuevo día de reposo, a este inicio de sábado. Vamos a iniciar cantando un himno a nuestro Dios, dándole toda la gloria y la honra. Este himno es el número 21, a nuestro Padre Dios. Hermanos, vamos a orar para darle inicio a este culto. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos has permitido llegar hasta aquí, porque nos has acompañado a lo largo de toda esta semana y nos has dado tantas bendiciones que solo podemos agradecerte. Te agradecemos porque podemos tener la oportunidad de escuchar tu palabra el día de hoy y porque podemos alabar tu nombre, Señor. Que este culto sea para la honra y gloria tuya y que sea grato ante tus ojos. Te agradecemos esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a darle lectura a un salmo, el Salmo 36, del 7 al 9. Dice: Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Repito esta parte que dice, porque en ti está la fuente de la vida. Es esa voz que es esa fuente de vida que habla verdad, hermanos, y que nos guía en el camino correcto. Vamos a entonar otro himno, el número 72, a solas con Jesús.
solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la Voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. El encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. con el Encantado no estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir, que a escuchar yo voy su voz, doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, que suyo dice seré. El encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Amén. Dice, Él conmigo está y puedo oír su voz. Y es esta voz que decíamos que es una fuente de vida, que nos llama a la verdad y que genera en nosotros una transformación y a su vez pues una purificación. Vamos a entonar otro canto. Se titula Deja que Él more en ti. Es el 154. ¿Quieres con Jesús vivir y andar en santidad? ¿Quieres ir con Él luchando en la lid? ¿Quieres que tu carga lleve y quite tu maldad? Deja que Él more en ti. Su espíritu tu ser transformará, su sangre tu alma purificará, su amor tu vida puede hacer feliz.
que su amor pueda abarcar nuestra vida de tal forma que nos haga feliz, que Él viva en nosotros y, como venía diciendo, que podamos transmitir esa renovación y esa purificación que Él hace en nosotros, en nuestra vida. Voy a leer otro texto, es Colosenses 3:10, que se puede reflejar aquí un poco de esa purificación de la cual nos hablan las Escrituras. Dice: y se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Nuestro Dios es nuestro Creador y nos corresponde amoldarnos a lo que Él nos ha enseñado como ejemplo a través de nuestro Señor Jesús. Vamos a entonar ahora un estribillo antes de pasar al tema de esta noche. Es el estribillo 183, Purifícame. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti,
Vamos a pasar ahora a la oración para el tema de esta noche. Le invito a hacer esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos has permitido entonar estas alabanzas a tu nombre, alabarte y para poder comenzar este día santo como tú nos has mandado hacerlo, Señor. Ahora ponemos en tus manos a nuestro hermano Rubén, que va a ser quien nos dé el tema en esta noche. Te pedimos que seas con él, con su familia, en su vida, y que hables tú a través de él, Señor. Dale las palabras adecuadas y a nosotros el entendimiento y el corazón para poder recibir estas palabras, Señor. Bendícele y sé con él. Te agradecemos esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Paso a vosotros, hermanos. A vos. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en esta noche. Les invito a que se pongan cómodos. Una semana más que termina y prácticamente un mes que está por terminar, hermanos. Estamos en el último fin de semana del mes de agosto y bendecimos a nuestro Dios, hermanos, porque en esta semana nos ha cuidado, nos ha protegido. En lo personal, no fue una semana fácil. Ocurrieron muchas circunstancias desde el día lunes, pero bendigo a Dios porque nos permite llegar hasta este momento, y todo lo que ocurre y pasa a nuestro alrededor, hermanos, siempre es para fortalecer nuestra fe, para seguir creciendo y para demostrar que estamos en verdad tomados de la mano de nuestro Dios. Mis hermanos, llegamos al prácticamente término del estudio de los 10 mandamientos. Como pudimos estudiar el día sábado, vimos lo que era el mandamiento número 8. ¿Alguien se acuerda de qué hablábamos el día sábado? No robarás, ¿verdad? Y veíamos, hermanos, que muchas veces tomamos, y lo hemos visto a lo largo de cada mandamiento, tomamos muy literal lo que dice ahí. Si lo tomáramos literal, créame que creo que estaríamos cumpliendo los mandamientos. Porque no nos inclinamos ante ningún otro Dios de piedra, ante ninguna otra figura, porque yo sé que ninguno de nosotros juramos en vano y ni usamos el nombre de Dios en vano, o por ahí de repente se nos barre, espero que no muy seguido, hermanos. Bueno, a lo mejor ahí en el día sábado nos tocaría analizar un poquito más hasta dónde hemos estado fallando. El honrar a nuestros padres, pues muchos podrían decir, pues yo los apoyo, yo estoy con ellos. La parte igual de no cometerás adulterio, lo veíamos el sábado, de no robar, pues nadie se ha llevado nada. Y si lo tomáramos así, como dice textual, creo que pues estaríamos ahí en un 80% de cumplimiento, ¿no? 75, 80% de cumplimiento. Pero el analizar, hermanos, el estudiar la palabra de nuestro Dios, y en especial esta parte de las Sagradas Escrituras, creo que nos lleva a entender de que no podemos quedarnos solo con lo que está escrito, sino tenemos que profundizar más. Y hoy nuestra vida, hermanos, nuestra realidad nos demuestra de que podemos convertir muchas de las cosas que nos rodean en otro Dios. De muchas maneras podemos faltar al sábado, lo veíamos el sábado, de muchas maneras podemos robar. Entonces llegamos hasta este momento, el 9º mandamiento, que está titulado no presentarás falso testimonio. Y muchos podríamos decir que jamás lo hemos hecho. Muchas personas pensarán que jamás han sido chismosas o que han hecho chisme. Y quiero decirle, hermano, que más adelante vamos a ver qué tan de la mano va el chisme con el falso testimonio. Vamos a ver si van de la mano o no,
si son lo mismo, porque muchos podrían decir que sí, otros podrían decir que no. Ya lo veremos en una de las diapositivas que siguen. Podríamos ir a la siguiente diapositiva. Tenemos un objetivo muy similar al que perseguíamos el día sábado. Vamos a analizar el significado que tuvo para el pueblo de Israel el 9º mandamiento. Y vamos a traerlo al presente y analizar el significado que tiene ahora para nosotros. Como yo les decía el sábado, hermanos, y me gusta verlo de esta manera, nuestro Dios estaba formando una nación. Nuestro Dios durante esos 40 años en el desierto, que primero no iban a ser 40, pero el pueblo de Israel fue difícil, fue complejo. Le costó soltar mucho la cultura que traía arraigada de Egipto. Recordemos en la historia bíblica cuando se llevaban cautivos al pueblo de Israel a Babilonia, les cambian los nombres. ¿Para qué? Para que se olviden de su cultura, para que dejen de pensar en lo que vivían antes, para que quitarles ese arraigo, ¿sí? Y aunque el pueblo de Israel en ese momento, hermanos, no fue llevado cautivo por una guerra, por una conquista, empezó a ser sometido a través de los años, después de que José muere. Entonces el pueblo de Israel comenzó a convivir más con la religión egipcia, con las creencias, con la doctrina egipcia, y el pueblo se hizo difícil, se hizo más al modo egipcio que a la enseñanza que traían de parte de sus antepasados, que era Israel o Jacob y los 12 patriarcas o esas primeras 75 personas que llegaron si no mal recuerdo, aproximadamente a Egipto, que traían la enseñanza de Dios, la fe completamente puesta en el Creador. Pero pasan los años, hermanos, y el pueblo de Israel empieza a tomar ideas, doctrinas, dioses ajenos de los egipcios. Entonces Dios tiene que empezar a reformar, tiene que comenzar a crear una nueva manera de pensar, una nueva manera de convivir con esa nación. Por eso la razón, hermanos, de dar leyes, de dar reglamentos. Y por eso es que hoy también aquí, hermanos, en nuestra actualidad tenemos leyes, tenemos reglas. Déjeme decirle que en la semana muchos podrán estar de acuerdo, muchos otros podrán no estarlo. Y voy a hablar de un personaje de Centroamérica llamado Nayib Bukele. Yo creo que todos han oído hablar de él. Y le decían: oiga, presidente, ¿por qué tantas reglas en las escuelas? ¿Por qué les están exigiendo el corte de cabello a los muchachos? Deberíamos de ser no tan estrictos. Aparte, le decían al presidente: usted usa gorra. O sea, ¿cómo usted, dando ese ejemplo de usar gorra, le dice a los jóvenes: ve bien peinado y bien recortado a tu escuela? Y decía este gobernante de esa nación: bueno, primera, yo ya soy adulto, yo ya decido. Segunda, en todos los lugares hay reglas y hay leyes. Y el que no haya habido leyes y reglas en nuestras escuelas durante tantos años nos llevó a vivir esa crisis en el aspecto de seguridad, en el aspecto delincuencial, ¿sí? Al no poner reglas, al no poner leyes. Eso es lo que dice este presidente: no hubo algo que guiara a nuestros jóvenes a hacer las cosas bien. Entonces dice: bueno, primera, yo ya crecí, yo ya decido, y cuando nuestros jóvenes tengan la capacidad de decidir, pues ellos tomarán la decisión de hacerlo. Se dieron cuenta, hermanos, en esta nación que el no tener reglas y leyes bien establecidas los llevó a una crisis. Y nuestro Dios sabe esto. Nuestro Dios conoce el cómo se debe gobernar. Nosotros creemos en un Dios que gobierna el cielo y la tierra, que gobierna todavía en este mundo. Por eso es que sus leyes, por eso es que estos mandamientos, hermanos, siguen vigentes.
Y si no los conocían o no los habíamos puesto a pensar más a profundidad de cómo aplicarlos en nuestra vida, para eso es que estamos haciendo estos estudios. No solo para quedarnos en la importancia que tuvo en ese inicio como el pueblo de Israel cada mandamiento, sino cómo ahora nosotros tenemos que vivirlo. Siguiente diapositiva. Chisme, diagonal, falso testimonio. Mire lo que yo me preguntaba en la semana, porque muchos podríamos tener esta idea, pero fíjese, comparten el objetivo de dañar al prójimo. Eso es un hecho. Tanto el chisme como el falso testimonio comparten el objetivo de dañar al prójimo con la mentira o la información falsa. Pero el falso testimonio es un delito penal que ocurre en un contexto judicial o de autoridad, mientras que el chisme es una difusión de rumores o comentarios que pueden ser perjudiciales, pero no necesariamente constituyen un crimen formal. Los chismes, hermanos, pues salen y se olvidan, ¿no? Y pasan. Pero el falso testimonio, hermanos, va más allá. Testificar falsamente en contra de alguien es un delito. Dice aquí en el contexto judicial, y Dios así, hermanos, lo pone bajo este contexto para el pueblo de Israel. No declararás o no levantarás falso testimonio. El chisme solo se queda en rumores y comentarios. Pero hoy, hermanos, lamentablemente hoy, a través de inteligencia artificial también se puede crear falso testimonio. Hay que tener mucho cuidado. Tenga cuidado con lo que ve en redes sociales y también con lo que hace y el cómo utiliza la inteligencia artificial. Vamos a seguir adelante. Entonces queda claro aquí, hermanos, que no es lo mismo el chisme que el falso testimonio. Es un rumor, el chisme, son comentarios que pueden quedarse o irse, pero ya el hablar de una información falsa, falso testimonio, es un delito penal que ocurre en un contexto judicial. ¿Qué dice la palabra de Dios? Siguiente diapositiva. Éxodo 20:16. Siguiente mandamiento que da nuestro Dios. Y lo dice igual, hermanos, directamente. Éxodo 20:16. No presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Versión Reina Valera contemporánea. O no levantarás falso testimonio, ¿verdad? En otras versiones lo menciona de esa manera. Reina Valera 60, que utilizábamos más hace un tiempo. Hermanos, ¿qué hacía este mandamiento? Pues como lo veíamos en la diapositiva pasada, el mandamiento protegía la reputación y la dignidad de las personas, evitando que se les cause daño con mentiras y falsedades. Deuteronomio 5:20, hermanos, es muy similar y nos recuerda, es un recordatorio para el pueblo, para esa nueva generación que estaba por entrar a la tierra prometida. No, tiene una razón de ser, hermanos, por qué está en Éxodo y por qué está en Deuteronomio. No es casualidad, no es un error, no, hermanos, es que ya había pasado tiempo. El pueblo de Israel ya había vagado y ya había crecido una nueva generación y tenían que ser recordados los 10 mandamientos. Y vuelve a decir, hermanos, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. El mandamiento fomentaba la verdad y la honestidad en las relaciones humanas. ¿Qué dice Proverbios 18:5? Los Proverbios, hermanos, es el libro en el que más encontramos relación o ejemplos que da sobre el falso testimonio.
sobre lo que provoca, sobre lo que hace y sobre las consecuencias que puede llegar a haber. Proverbios 18:5. No está bien favorecer al impío y no hacerle justicia al hombre honrado. El mandamiento fomentaba la verdad y la honestidad. ¿Qué buscaba Dios, hermanos, con este mandamiento? Un pueblo honesto, un pueblo que se guiara por la justicia y por la verdad. Una nación renovada, una nación purificada. Eso era lo que buscaba nuestro Padre a través de este mandamiento. Y hermanos, también lo menciona así, también como lo veíamos en el ejemplo del chisme o del falso testimonio, es un proceso judicial, o también se presenta un proceso judicial, y esto está en Deuteronomio 19. Volvamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 19, del 15 al 20. Dice de la siguiente manera, hermanos. Deuteronomio 19, del 15 al 20. En caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Aquí, ¿qué nos está diciendo nuestro Dios, hermanos? ¿Qué más leyes estaba dando? Fíjese, aquí en Deuteronomio se remarcan, se refuerzan más los mandamientos. Y dice el encabezado de esta sección: leyes sobre el testimonio. En caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Por qué está diciendo esto nuestro Dios, hermanos? Porque uno solo, hermanos, se puede inventar muchas cosas. Un solo testigo puede inventar demasiadas cosas. Pero ya cuando hay 2 o 3, ya sería difícil que los 3 inventaran lo mismo, ¿verdad? Inventar. Pero es más fácil, hermanos, que 2 digan la verdad, que 2 testimonios se relacionen, o los 3, si es que las 3 personas son correctas, son íntegras, se conducen con la verdad. Pero aquí está diciendo nuestro Dios, no solo es 1, son 2 o 3. Y ahora en nuestra actualidad, hermanos, híjole, se ha dado en los últimos años una triste historia que está ocurriendo. Vamos a dejarlo solo en nuestro país. Yo creo que ustedes se dieron cuenta de este hecho muy sonado, de este joven de la plataforma de Uber, que si no lleva su cámara, hermanos, yo creo que ahorita sí estaría pagando una condena de 10 o 15 años en la cárcel. Porque lamentablemente se ha usado una lucha loable, noble, que es el respeto a la mujer, que de eso jamás vamos a estar en contra, hermanos. Nuestro mismo Dios nos lo dice: cuida, respeta a la mujer. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero hoy, con ese discurso, hermanos, lamentablemente se ha usado para esto, para levantar falso testimonio. Algunos de esas denuncias, hermanos, se han llevado a cabo con falso testimonio. Y este joven de Uber, de no llevar su cámara que evidenciaba el falso testimonio, hermanos, estaría pagando una condena. ¿Por qué? Por una señorita que le fue muy fácil decir: te voy a denunciar por acoso. Y estaba cometiendo falso testimonio, hermanos. Hoy no se siguen estas leyes. Hoy lo que Dios dijo ya no se toma en cuenta. Porque es fácil llegar y que la señorita diga: abusó de mí.
me faltó al respeto, me acosó. Ah, muy bien. Joven, usted se va a la cárcel, después investigamos. Un solo testigo. No hubo más. Y así hubo condena, o así hay condena. Les repito, si este joven no tiene su evidencia, hermanos, pobre chico, en serio. Hoy estaría pagando una condena por un falso testimonio. Y no me lo estoy inventando, salió, hermanos, en todos lados, en redes sociales, en las noticias a nivel nacional. Triste pero verdadero. No seguimos las recomendaciones de nuestro Dios. Porque, hermanos, esto es una recomendación, es un paso a seguir, es un manual a seguir del reglamento, del mandamiento, ¿sí? Entonces aquí está diciendo nuestro Dios, no es solo uno, deben ser 2 o 3, con 2 o 3 testigos. Verso 16, cuando algún testigo acuse falsamente a alguien, verso 17, las 2 partes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y jueces que en esos días estén en funciones. Los jueces, hermanos, ¿qué van a hacer? Van a investigar el caso. Y si el testigo resulta ser falso y falsamente acusa a su hermano, verso 19, entonces se hará con él lo que él había pensado hacer con su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y dice el verso 20. Y el resto de la gente se enterará y temerá, y no se volverá a cometer una maldad semejante en tu medio o en medio de ti. Y hasta ahí lo dejamos, hermanos. ¿Cómo ve los pasos a seguir que da nuestro Dios? ¿Qué vemos hoy, hermanos? ¿Qué vivimos hoy? Con el ejemplo de este joven, que es un ejemplo real. Les repito, de no tener su evidencia, hoy muchas veces no se investiga el caso, no se investiga lo sucedido. Hoy primero se actúa en contra de la persona. Hermanos, hoy ahí en la cárcel muchas personas acusadas falsamente, que han estado ahí 20, 30 años por culpa del sistema. Pero si siguiéramos el sistema que Dios nos da, hermanos, no estaríamos viendo esas tristes historias de gente acusada falsamente. Por eso es que creemos en el Dios que todo lo hace perfecto, el Dios que todo lo sabe, todo lo ve, que conoce al ser humano porque Él lo creó, Él lo vio caer, Él lo ha visto estar en los mejores momentos de la historia, también en los peores. Dios sabe, hermanos. Y aunque en la antigüedad no había tecnología y no tenían los avances que hoy nosotros tenemos, hermanos, sigue siendo la misma esencia, corrupta, mentirosa, donde es muy fácil levantar falso testimonio, donde es muy fácil mentir, donde es más fácil, hago mi chamba o hago como que la hago, encarcélenlo y pues luego vemos, investigamos, ahí dejen la carpeta. ¿Qué pasa en la iglesia, hermanos? Lamentablemente, también no se usa el sistema que Dios dejó. Nos enteramos de las cosas, hermanos, ya sea falso testimonio, ya sea chisme. Pocas veces se hace, hermanos, con evidencias. No podemos seguir la misma línea que el mundo sigue. Se tiene que llamar
a los testigos, a los hermanos involucrados. Decía el verso 15, presentarse delante del Señor. Primero, no solo se va a tomar en cuenta un testimonio, se debe de buscar más, profundizar más. Después de eso, se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes, dice aquí, bueno, delante del pastor, delante del consejo de ancianos local. Si el tema tiene que escalar, hermanos, bueno, pues llegamos hasta el consejo ejecutivo y el consejo administrativo y bueno, hasta la instancia en la que se deba llegar. Pero todo, hermanos, todo debe de ser con testigos. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, solo se busca dañar, afectar. Y es lo que Dios no quiere. Es lo que Dios estaba y sigue buscando evitar, hermanos. Pero al final, hermanos, el ser humano es moldeable, es corruptible. Y esto, hermanos, era lo que el pueblo de Israel vivía en ese momento de su historia. Si se da cuenta, esta narración ya es de Deuteronomio. Los años habían pasado, el pueblo de Israel se preparaba para la conquista. Josué estaba por llegar, hermanos, como nuevo guía, como nuevo líder de ese pueblo, de esa nación. Era una nueva generación completa. A muchos no les tocó ver la salida de Egipto. Es más, ya no había, yo creo, tanta gente después de 40 años, bueno, ya muy adultos, que vieron las maravillas de Dios. Muchos más nacieron en el desierto y les tocó vivir el éxodo en carne propia. Y vieron proezas de Dios, sí, pero esa liberación, hermanos, solo quedó en la memoria de unos cuantos y tenía que ir pasando de generación en generación. Y hasta aquí, hermanos, vemos cómo el pueblo de Israel vivía hasta ese momento y lo que Dios había dejado. Siguiente diapositiva. Mire lo que nos menciona nuevamente Proverbios. El falso testimonio, hermanos, tiene consecuencias. Tiene un momento final. No crea que solo se queda en el bueno, ya no lo vuelvas a hacer, que no se vuelva a repetir. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, no escapará el que propala, el que dice, el que anuncia mentiras. Dios, hermanos, lo está diciendo. El testigo falso no quedará sin castigo y no va a escapar aquel que diga mentiras. Muchos podríamos decir, bueno, ¿qué nos va a pasar? Déjeme decirle, hermanos, que todo aquel, y lo dice la palabra de Dios, todo aquel que no guarde los mandamientos, que no siga los mandamientos, en el día final tendrá un castigo. Entonces, aquí nos está diciendo, bueno, si eres testigo falso, si vives siendo un testigo falso, no te vas a quedar sin un castigo. Ahora, hermanos, ¿qué dice Proverbios 21? Unas hojas adelante, Proverbios 21:28. Dice así: el falso testimonio es desechado. Así, el falso testimonio es desechado. Lo voy a leer completo. El que sabe escuchar puede hablar siempre. Nuestro Dios, hermanos, repudia y rechaza el falso testimonio, porque daña, lastima, quiebra, hermanos. Debemos de cuidar lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca, porque una mentira
Un falso testimonio, hermanos, puede acarrear muchas consecuencias para aquel que es atacado, para aquel que es agraviado. Por eso es importante, hermanos, llegar a hacer una denuncia con evidencias, con testigos. No solo decir, me hicieron esto, me hicieron aquello. Pero hoy el mundo se maneja al revés. Primero actúan y después investigan. No podemos caer en ese error. No te apresures a testificar contra tu prójimo sin causa. Unos capítulos adelante, Proverbios 24, 28. No des falso testimonio contra tu prójimo, ni prodigues lisonja con tus labios. Ni declares mentira, no declares falso testimonio. Dios te lo sigue diciendo. Es una falta que no debes cometer, que no debemos caer en ese error, hermanos, porque dañamos al prójimo, lastimamos, no solo a un individuo, podemos ir más allá, se puede fracturar una familia, el individuo puede caer en un lugar no agradable que es la cárcel usando el falso testimonio, iglesias que se pueden romper, quebrar. Por eso es que Dios nos está diciendo, refrena tu lengua, no des falso testimonio. El falso testigo, hermanos, puede perder la confianza de los demás y ser considerado indigno de crédito. Y esto está en Proverbios 25, 18. Dice, martillo, cuchillo, aguda saeta, es quien atestigua en falso contra su prójimo. El cuchillo corta, el martillo golpea. Aguda saeta. Lastimas, hieres, rompes, quiebras, maltratas. Todo eso hace aquel que atestigua en falso contra su prójimo. Ve, mi hermano, cómo el cumplir los mandamientos va más allá de solo quedarnos con lo que dice él, en una frase o con dos palabras el mandamiento. Todos los mandamientos, hermanos, son importantes. Todo es importante cumplirlo. Cuando hay evidencias, mi hermano, adelante. Es importante denunciar. Cuando llegan y me dicen, oye, necesito que testifiques a mi favor. Y a muchos los agarran en curva, y me refiero a pues que no saben ni qué está pasando y les dan su versión, se quedan con esa versión, testifican en contra de otra persona, a favor del amigo, de la amiga, del familiar. Me causa un gran asombro, hermanos, pero es algo bueno. Últimamente se ha dado mucho eso de que muchas madres han llevado a sus propios hijos a entregar. Cuando por lo regular se da el caso de que la familia respalda el error, la falla, la caída del familiar. No, mi hijo jamás ha hecho nada. Juran, ¿sí? Levantan falso testimonio. Se busca un chivo expiatorio para poder salir de la situación. Hay un caso, hermanos, aquí en nuestro país
que le ha dado muchas vueltas a la historia, que hasta el día de hoy, hermanos, creo que jamás tuvo una resolución fiable. Y fue de un personaje muy conocido por muchos de ustedes. Yo creo que todavía no nacía. El caso de Colosio, que se utilizó a demasiadas personas para poder lograr darle carpetazo a esa situación, porque el pueblo así lo exigía. Hubo muchos falsos testimonios en contra del personaje que vivió en la cárcel. Es lo que se dice. Otros dicen que es la verdad. Hay dos historias, hay dos formas de verlo. Pero mi hermano, nuestro Dios busca que todavía hoy en la actualidad vivamos conforme a lo que Él quiere, a lo que Él desea. Todos esos casos de gente encerrada, todos esos casos de personas que se han tenido que ir de congregaciones por falsos testimonios, hermanos, no se hubieran dado si hubiéramos entendido desde un inicio lo que nuestro Dios ha dicho, lo que nuestro Dios ha dejado. Él nos dice cómo hacerlo y lo veíamos en Deuteronomio, cómo se debe de hacer. Tampoco estamos diciendo, hermanos, que las cosas no se deben de investigar o se deben de hacer. No, hay una manera de hacerlo. Con testigos, hoy con evidencias. Antes a lo mejor no había como la gente de Israel grabara una evidencia. Hoy sí lo hay. Hoy hay maneras, hermanos. Me causa también luego me hace reír a veces. Porque se ha dado el caso de que sí les hackean sus cuentas de redes sociales. A mí me pasó hace un año o dos, perdí mi cuenta de Instagram de toda mi vida. Y recuerdo que empezaron a publicar de unas rifas, que estaba rifando unas televisiones, ¿sí? Y eso fue real, de hecho, fue un sábado, hermanos. Fue un sábado en el que tenía que estar yo aquí concentrado. Y traté de hacerlo lo más que pude, pero tratando de recuperar esa cuenta no se pudo. Y sí pasa. Hay casos en los que sí pasa. Pero lamentablemente hay otros en los que no. En los que te equivocas en alguna conversación, en alguna publicación. Y pues ahí queda grabado para la posteridad. Y mucha gente dice, no, es que me hackearon. ¿Sí? Al final eso es evidencia, hermanos. Yo por eso siempre les digo, tengan cuidado con lo que postean, con lo que ven. Porque hoy se pueden hacer muchas cosas, les decía al inicio, con la inteligencia artificial para caer en esto, para levantar falso testimonio y perjudicar a alguien. Tenga cuidado, el cómo lo utiliza, el cómo lo ve, pero también, hermano, tenga el cuidado de analizar las cosas. Nuestro Dios es a lo que nos invita. Nuestro Dios es lo que nos dice hoy en día. Hoy en día es más difícil, hermanos, porque yo se los decía la semana pasada, ya la palabra ya no tiene valor. Ha perdido validez la palabra del hombre, la palabra del ser humano. Hoy ya no tiene gran significado. Hoy se necesita tener las evidencias en la mano. Y si se tiene, hermano, hágalo. Pero no lo haga levantando falso. No lo utilice para hacer falso testimonio. Tampoco lo use a su conveniencia. Hermanos, nuestro Dios es a lo que nos invita. Y como conclusión, quiero que vayan a Efesios 4. Carta, hermanos, a los Efesios, en su capítulo 4, verso 15 primero. Dice, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Sino para que profesemos, para que digamos la verdad en amor y crezcamos, hermanos, en Cristo.
Y el verso 29 dice así: no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No pronuncien ustedes falso testimonio, sino solo aquello, hermanos, que contribuya a la necesaria edificación y que sea de bendición para los oyentes. Mis hermanos, Dios nos enseña a que no debemos fallar al noveno mandamiento. Nos enseña la importancia de hablar la verdad con amor, así como lo dice Efesios, a que digamos la verdad, a que hablemos siempre, hermanos, con la verdad. Eso es lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos sigue invitando hoy, hermanos. En un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de falso testimonio, en un mundo contaminado por la corrupción, por la mentira, Dios sigue pidiéndonos que brillemos, hermanos, a través de cada mandamiento. Y a través del noveno mandamiento, hermanos, nos invita a hablar con la verdad en amor. Eso es lo que Dios nos invita, hermanos, a través del noveno mandamiento. Dios espera, hermanos, de cada uno de nosotros, de sus hijos, que no nos acoplemos al mundo. Vivimos en el mundo, hermanos, sí, pero no somos parte de este mundo. Usted y yo debemos demostrarle al mundo que esos mandamientos siguen vigentes, que nuestro Señor Jesucristo no los crucificó, que Jesús no los quitó, que Jesús vino a cumplir. A nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, le levantaron falsos y hubo falsos testigos aquella noche que lo fueron llevando hacia ese final, hacia esa muerte de cruz. Del mismo pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel se prestó, hermanos, aún sabiendo la ley: no declararás, no dirás falso testimonio. Aún así esa nación, esas personas, muchos de ellos creyentes en Dios, vamos a decirlo así, en el Dios de Moisés, hermanos, creyentes en la ley de Dios a través de Moisés, que sabían que no debían de levantar falso testimonio esa noche, muchos testificaron falsamente en contra de Jesús. Y a pesar de que las instancias romanas, las que gobernaban, decían: no hemos hallado mal en este hombre, el mismo pueblo, sabedor de los mandamientos, hermanos, crucificó a Jesús con falsos testigos. No caigamos en ese error, hermanos. Hoy no está enfrente de nosotros la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero sí está enfrente la vida de nuestro hermano. Sí está enfrente de nosotros, hermanos, el bienestar de una iglesia, el bienestar de una familia. Tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Porque lo que sí está, hermanos, muy en nosotros o muy visto en nosotros, hermanos, es la reputación de Cristo. ¿A qué me refiero, hermano? A que cuando nosotros nos prestamos para andar en este tipo de situaciones o caemos en el error de fallar a alguno de los mandamientos, lo primero que la gente dice es: ¿y este cree en Cristo? ¿Y este cree en Jesús? ¿Y este se dice llamar hijo de Dios? Y es ahí donde muchos dicen: pues no hay nada diferente, sigamos igual. Entonces nuestro ejemplo, hermanos, no arrastra a las personas a conocer a Cristo. Tengamos cuidado, hermanos. Esta es la invitación: a buscar siempre hablar con la verdad y hablar siempre en el amor. Es importante cada uno de los mandamientos, pero en esta parte, hermanos, en esta sección donde Cristo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo creo que a ti y a mí no nos gustaría
que hablarán de nosotros falso testimonio. Entonces, no caigamos en el error de andar hablando de otras personas. Cuidemos, hermanos, esta parte. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí, que seamos buenos hijos, buenos embajadores del reino. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros. Recibamos puestos de pie, hermanos, a nuestra hermana Mirna, que nos va a acompañar en el término de este servicio. Paz a vosotros. Bien, hermanos, agradecemos a nuestro Dios que hemos podido recibir este mensaje en palabras de nuestro hermano Rubén. Y vamos a cerrar este culto con un último estribillo, que es el 174, Renuévame, porque precisamente venía hablando nuestro hermano Rubén sobre esta, pues esta renovación que necesitamos al seguir los mandamientos que nuestro Dios nos ha dado y que es nuestra responsabilidad pues seguirlos. Pero también sabemos que no lo podemos hacer solos, sino solamente con ayuda y guía de nuestro Dios. Entonces vamos a entonar este último canto y después de esto haremos la oración final. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. De esta forma vamos a
recibir a nuestro hermano pastor, que nos despedirá en este culto, hermanos. Dios les bendiga y paz a ustedes. Paz a vos, amados hermanos. Bendecimos a nuestro Dios por este culto de recepción del sábado que hemos podido realizar con la bendición de nuestro Dios. Gracias a Dios por la dirección de Mirna. Gracias, Dios te siga bendiciendo. Y por la exposición bíblica a nuestro hermano Rubén. Gracias, Rubén. Dios te bendiga también. Gracias a mi hermana Yaque, que está en la producción, en los controles. Y bendecimos el nombre de nuestro Dios por nuestros hermanos que están aquí y los que están conectados en la transmisión también. Hemos estudiado, hermanos, hoy el 9º mandamiento. Bendecimos a Dios por este estudio. Y bueno, qué importante es no ser testigo falso, ¿verdad? Como varias partes en la Escritura lo detallan y le dan la importancia que merece. Nosotros también necesitamos darle esta importancia al 9º mandamiento y respetarlo. Hermanos, vamos a orar, vamos a clausurar. El único aviso son las actividades de mañana, hermanos. 10 de la mañana, escuela sabática. 12:30 sociedades y 5 de la tarde culto vespertino. Y con la bendición de Dios, hermanos, pues les esperamos a todos para mañana en estas actividades. Vamos a orar. Quiero preguntar, ¿hay alguien que quiera agregar algo a la oración final? Muy bien. Vamos entonces, hermanos, a orar a nuestro Padre Celestial para despedirnos de este culto. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre, gracias, Señor, por la gran misericordia con que nos amas. Gracias, Señor, por la bondad y la generosidad que tienes con nosotros al permitirnos cantar, Señor, en esta noche, al permitirnos hacer oración a ti, Padre Santo, al permitirnos este espacio de libertad para poder estudiar tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre por ello. Y te damos gracias, Padre eterno, por los asistentes a este culto aquí de manera presencial y también por nuestros hermanos que están conectados en la transmisión. Te rogamos, Padre eterno, que bendigas por favor a todos nuestros hermanos en enfermedad, que tienen algún padecimiento, Señor, a los hermanos que están sufriendo, a los que tienen una carga fuerte, Padre Dios, por un malestar físico o por un malestar emocional. Dios eterno y bendito, ten misericordia de cada uno de ellos y también de sus familias. Por favor, despídenos en paz, Señor, llévanos con bien a casa y concédenos la oportunidad de tener un buen descanso, Padre eterno, para poder mañana estar temprano dispuestos para continuar con la guarda de este día santo en la parte clara, a través del culto de escuela sabática temprano en la mañana, Señor. Te rogamos que nos despidas en paz y que tu bendición sea con todos nosotros. También te pedimos, Señor Santo, que perdones nuestras muchas fallas y carencias. Y todo esto en el nombre glorioso del Hijo de tu amor, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y ahora, amada Iglesia y cuerpo de Cristo, que nuestro Dios siga siendo la fortaleza de tu corazón y tu porción durante todos los días de tu vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos y con cada uno de vosotros. Amén. Paz a vos, hermanos, que Dios les bendiga grandemente.